terminar de entender las Escrituras. Creo que pasaremos toda la vida estudiando las Escrituras y escudriñándolas para saber lo que el Señor nos quiere decir. Amén. En esta mañana, iglesia amada, vamos a hablar de un tema que le he puesto un título, un nombre para poderla identificar. Vamos a hablar acerca de las provisiones del reino, una estrategia del reino de los cielos. La palabra del Señor es eso, estrategias, son armas. Amén. La palabra entera, dice ella que ella es la espada del Espíritu y con ella es con la que nosotros peleamos nuestra buena batalla, no con nuestras armas. Voy a pedirles que busquen en la palabra Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17. Mateo 4, del 12 al 17. Para que el tiempo nos acompañe, voy a ir leyendo. Dice la palabra, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Digan conmigo: Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y repita conmigo esto que dice: y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Ojalá pudiéramos proyectar la palabra. Mateo 4, del 12 al 17. La palabra misma nos está mostrando cuando la leemos que Jesús es la luz. Amén. Jesús es la luz. Hemos aprendido que nosotros somos luz, ¿verdad? Y que la luz no se pone debajo de un almud, sino que se pone en una repisa para que alumbre a todos aquellos que están en la oscuridad. Así que esta palabra que acabamos de leer nos está mostrando que Jesús es la luz. Dice la palabra que Él empieza a establecer su reino, y su reino no tiene fundamentos terrenales, su reino tiene fundamentos celestiales. Dice que empezó a establecer su reino desde el lugar más alejado de la luz. Yo tengo una imagen que me gustaría que la pusieras un momentico, José. La siguiente. Cuando hay una luz encendida, el lugar más cercano a la luz es donde está la flama, ¿verdad? Y en la medida en que la flama deja de dar su luz, la oscuridad comienza a aparecer. Algo así como esto estaba ocurriendo en la tierra de Zabulón. Algo así estaba ocurriendo en la tierra de Neftalí. Dos tribus pertenecientes al pueblo de Israel habían entrado en una oscuridad. Y la palabra describe a Galilea como el lugar donde estaban los gentiles. Y sea dicho de paso, al Señor los gentiles le interesaron desde siempre. Nosotros estuvimos en el corazón y en el propósito de Dios desde siempre. Hoy somos el resultado del amor de Dios. Y desde ese lugar donde habían densas tinieblas, desde Galilea de los gentiles, allá comienza el reino de Dios a ser establecido. Es decir, que el Señor viene desde el lugar de las oscuridades más densas y viene acercándose hasta que todo el pueblo empiece a tener luz. Amén. Dice la palabra que Galilea
era conocida como Galilea de los gentiles. ¿Y qué es o qué quiere decir gentiles? Gentes, familias. Así éramos conocidos nosotros por los judíos, simplemente gentes, gentes que no tenían a Dios en su corazón, gentes paganas, paganas por decisión y también paganas por defecto. Hay muchas veces, muchas ocasiones, muchos en todos los lugares del mundo, hay gente que no es cristiana por convicción ni por decisión. Son cristianos por defecto, porque nacieron dentro de una familia cristiana, pero el amor de Dios aún no ha impactado el corazón. Y estoy segura que en Galilea mucha gente era pagana o era idólatra, no por convicción, sino por defecto. Nacieron en unas familias llenas de ídolos, llenas de paganismo. La luz de Cristo todavía no había venido a este mundo, pero el trabajo que el Señor le había encomendado al pueblo de Israel había sido sumido en las tinieblas porque había cobrado gran protagonismo la religión, las tradiciones. Y cuando la letra y las tradiciones cobran el lugar más importante, la luz comienza a apagarse. Entonces, eso era Galilea, la tierra de los gentiles, la tierra de los paganos. Y desde allí empezó Cristo a predicar su evangelio. Y si nosotros nos acordamos cómo el Señor empieza a predicar el evangelio, empieza de la misma manera como empezó Juan. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dice la palabra que el pueblo asentado en tinieblas vio no la luz, sino gran luz. No vieron el bombillo, sino que vieron el reflector mismo, la fuente de la luz. Dice la palabra que los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y eso es lo que pasa cuando el Señor nos alcanza a nosotros. La luz del evangelio de Cristo hace que nosotros veamos la gran luz. Hacemos cosas que están mal hechas, pero las hacemos porque no conocemos lo contrario. Ayer en la reunión con los jóvenes tuvimos un conversatorio y con unas preguntas vi desde lo que estaba escuchándoles a ellos decir, y ellos han tenido un avance increíble. Los hijos de ustedes tienen conocimiento del Señor y el Espíritu de Dios está obrando en el corazón de ellos. Y los méritos no son para personas, porque la Biblia dice que ella no regresa vacía, sino que hace lo que tiene que hacer y regresa a Él llevando frutos. Y había una pregunta que era si ellos consideraban que el pecado tenía poder sobre ellos. Y las respuestas de la generación que sigue y que está aquí en esta iglesia es increíble, hermanos. Ellos decían que el pecado tiene poder sobre ellos cuando ellos le dan el poder. Y otro contestó y dijo, tiene poder hasta cuando nosotros decidimos que tenga poder. Porque cuando nosotros decidimos que ya no tenga más poder, nosotros empezamos a ser libres. Y eso no se puede decir si el Espíritu Santo de Dios no está obrando en ellos. Y cada una de las respuestas que ellos iban dando son el resultado de sus lecturas, de sus tiempos a solas con el Señor, de escuchar la palabra, de dejarla que ella haga el trabajo que tiene que hacer en sus vidas. Amén. Sin embargo, cuando el Señor comienza a hablarle a los gentiles, comienza a hablar en Galilea, no hablaba de una manera clara. A los gentiles les hablaba por parábolas, les hablaba en sentido figurado, les hablaba de una manera que tenían ellos que interpretar lo que el Señor estaba diciendo. Y en eso, cuando yo estaba leyendo esta palabra, creo que en la mañana, cuando están haciendo los devocionales,
han venido leyendo el Sermón del Monte, ¿cierto? Y en el Sermón del Monte han ido avanzando. Pues resulta que el Señor comienza la predicación justamente en Galilea y comienza a hablarle de esta manera a los gentiles. Aunque había judíos, tampoco era fácil para ellos entender el lenguaje del reino. El Señor viene a establecer su reino, pero su lenguaje no es igual al nuestro. El lenguaje del Señor es diferente. Y pensaba yo en lo que está escrito en Proverbios capítulo 25 del 2 al 4. Proverbios 25 del 2 al 4 dice que gloria de Dios, solamente voy a leer el 2, que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Amén. Si lo buscáramos en la Biblia, lo leemos y lo subrayamos, creo que vamos a ir de la mano del Señor en todo nuestro proceso en la vida cristiana. Otra de las cosas que encontré en esta manera de hablar del Señor es que cómo hace el pueblo para poder entender lo que Jesús está diciendo. Y hay una manera sencilla, ahora es sencilla para nosotros. Ahora entendemos que si recibimos en nuestro corazón al que está dando la palabra, entonces él mismo se encargará de revelar la palabra que está encriptada, la palabra que está en la parábola, la palabra que está en un sentido figurado. Él es el único que la puede revelar. Ayer también recordábamos que este es un libro que es autosuficiente. Él mismo se explica a él mismo. No necesitamos otras fuentes para poder entender lo que está escrito aquí. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda ella es una trama perfecta. Ella misma comienza a revelarse. Dice la palabra del Señor que en este versículo que cuando nosotros inquirimos en querer conocer los secretos de Dios, Él mismo se va a encargar de revelarlos. Amén. Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él las encapsula, las encripta, pero si nosotros queremos conocerlas, Él pide que nosotros oremos y Él va a revelar esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. ¿Y a quién se las va a revelar? ¿A quién le revela el Señor las cosas grandes y ocultas? Pues la palabra lo dice: clama a mí y yo te responderé. Es la única condición que nosotros tenemos para poder conocer las verdades ocultas del Señor. Pero el Señor, cuando vino a revelar su palabra, no buscó a los sabios. ¿A quién buscó? A lo vil, a lo menospreciado del mundo. A eso fue a los que el Señor nos llamó para revelarnos las cosas grandes y ocultas. Y yo creo que nadie quisiera presumir de ser sabio, ¿verdad? Antes, por el contrario, todos queremos hacernos vil, como dijo Pablo, para que Él nos tenga por dignos de recibir su palabra. Amén. Todos los días estará trabajando en nuestras vidas para podernos hacer aceptables delante de Él. Así que volviendo otra vez al tema, cuando el Señor comienza a predicar, Él usa las mismas palabras que en el mundo se usan, pero no en su mismo sentido literal. El Señor nos trae gran luz, pero en esta mañana me voy a detener a hablar acerca de las finanzas del reino, de las provisiones del reino, que hace parte de ese sermón que el Señor comienza a dar, de esa manera de explicarle a las personas cómo hacer para poder ser libres. Él da un mensaje, hay un versículo que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y cómo vamos nosotros a vencer junto con el Señor? La Biblia dice que nosotros cuando morimos, morimos con Él. La Biblia dice que
que nosotros cuando somos levantados de las aguas, resucitamos con Él. Ahora, resucitamos espiritualmente, porque lo primero que Satanás nos robó fue la vida. Para el Señor estábamos muertos espiritualmente. Ahora el Señor que nos levanta y estamos viviendo en esta tierra donde está implantado un sistema que se llama mundo, porque no lo implantó el Señor, no lo trajo el Señor. Es el resultado de todas las estrategias que Satanás ha venido desarrollando desde el mismo momento en que el hombre sale del paraíso. El mundo comienza a gestarse y el mundo trabaja, galopa a velocidades increíbles. Hay un versículo en la palabra que dice que el misterio de la iniquidad ya está andando, pero hay algo que lo detiene. ¿Y quién es ese algo que lo detiene? El Espíritu de Dios, cuando está en medio, detiene al enemigo. La palabra de Dios detiene al enemigo. La iglesia de Jesucristo detiene al enemigo. Hay un algo que detiene al enemigo. Cuando el hombre comienza a caminar sobre la tierra y a multiplicarse a una velocidad agigantada, llena la tierra y lo que hay en la tierra es el mal. Tanto que el Señor se duele en su corazón y dice: me arrepiento, me dolió haber creado al hombre. Entonces decide raer del mundo al hombre, de la tierra, raer de la tierra al hombre, y reserva una familia que es la familia de Noé, que es los que luego descienden para comenzar a poblar la tierra. Y nuevamente se repite el ciclo. Vuelve otra vez el Señor y destruye ciudades como Sodoma y como Gomorra, porque el mal se multiplicó en gran manera. Solamente había algo que el Señor buscaba para no destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué era? Un hombre, por lo menos, que estuviera allí y que orara. Un hombre justo, y no lo había. Es lo que detiene que el enemigo avance. Cuando el Señor vino a la tierra, vino a impedirle al enemigo que siguiera avanzando, porque Él vino a implantar su reino. Y todo reino tiene que tener un rey. Y el reino de los cielos lo tiene. ¿Quién es nuestro rey? Cristo. Un reino tiene que tener un pueblo. Y el reino de los cielos lo tiene. ¿Quién es el pueblo del reino de los cielos? La iglesia. Un reino tiene que tener unas normas o un sistema de gobierno. Y el reino de los cielos lo tiene. Un reino tiene que tener finanzas, ¿cierto? Y el reino de los cielos lo tiene. Un reino, por lo general, tiene enemigos. Y el reino de los cielos no es la excepción. El reino de los cielos también tiene enemigos. Entonces el Señor trae una manera en este reino para poderle hacer frente al reino de este mundo, que es el sistema del príncipe de este mundo. Él es el príncipe, pero Él vino a establecer un sistema que se llama el mundo. ¿Para qué? Para robar, para matar y para destruir. Pero Cristo nos dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entonces Cristo viene y con ese sistema que Él trae, hace que el reino el sistema del mundo, que es el sistema de Satanás, empiece a retroceder. La Biblia dice, ¿verdad?, que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué no puede prevalecer? Porque aquí está la palabra, aquí está el Señor y aquí está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces el Señor comienza a enseñar esta palabra que está, vamos a buscarla, está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Mientras lo van buscando y aparece aquí en la pantalla, les voy a decir esto.
Cuando Cristo vino a la tierra, las personas, lo que Él reveló o revelan las Escrituras, lo que Él demostró es que nosotros le interesamos a Él. Es más fácil, ¿verdad? Otra vez volvernos a desaparecer y traer gente nueva y que el Señor pelee contra Satanás, lo destruya en un abrir y cerrar de ojos y todo sea tierra nueva y cielos nuevos. Pero el Señor nos está enseñando a nosotros que así como nosotros dejamos y le entregamos la autoridad al enemigo, ahora nosotros la volvamos a recobrar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, versículo 19? Esto hace parte de estas enseñanzas. Dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Siguiente. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Amén. Dame la tercera. Miren, el Señor comienza a hablar, déjamela ahí. El Señor comienza a hablar, a impactar el cerebro de las personas, el pensamiento y las emociones de las personas. Cuando el Señor da la palabra, lo que quiere provocar al interior nuestro, perdónenme la expresión, es una implosión al interior de nosotros, rompiendo con una estructura que tenemos, unos pensamientos que tenemos, donde creemos que si no hacemos eso, las cosas no van a funcionar. El mundo nos está oprimiendo. El sistema del mundo ha creado unas estrategias tal de que si nosotros no avanzamos a la velocidad o al ritmo que él va, comenzamos a sentir aflicción, comenzamos a sentir dolor, comenzamos a sentir angustia, porque no estamos a la estatura o al nivel, ¿verdad?, de la medida que el mundo ha trazado. Entonces el mundo, ¿verdad?, que ya había sido establecido, el enemigo enseñó a las personas a acumular dinero. En aquel entonces no habían banqueros como los hay hoy en día. La gente cogía sus riquezas, las acumulaba y las enterraba en la tierra. Y el Señor dice: pero en la tierra se les puede oxidar y sus tesoros van a perecer. Si las inversiones las tienen en cueros, las tienen en telas, las tienen en granos, para eso están las polillas. Dame la siguiente imagen, hijo, por favor. Esas son las polillas. Dame la otra. Yo creía que las polillas eran algo así como las pulgas, y resulta que las polillas son las mariposas nocturnas. Para mí eso fue un descubrimiento cuando estaba investigando. Esas son las polillas, las maripositas que vuelan en las noches, las cafecitas. Cuando ellas son larvas, dame la anterior, cuando ellas son larvas, son absolutamente destructoras. Ellas son capaces de agujerar los papeles, la ropa. A veces aparecen las ropas nuestras agujeradas y nosotros pensamos y le echamos la culpa a los grillos. Pues no son los grillos, son las polillas. Ellas están metidas a veces en los closets, donde guardamos papeles. Estos animalejos aparecen y cogen el color. Si están entre los papeles, se vuelven de color blanco. Cuando venimos a ver, se han comido todo un resto de lo que tenemos guardado. Entonces el Señor, al citar las polillas, al citar el orín y al citar los ladrones, lo que está diciendo es: las riquezas de ustedes son tan vulnerables, son tan perecederas, que el corazón de ustedes se puede ver destruido el día que ellas les falten a ustedes. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Guardando nuestro corazón. Pero necesita primero derribar una estructura que el mundo ya ha levantado en nuestras mentes.
si no hace esa implosión interna, no es posible que Él pueda levantar los cimientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando nosotros le damos cabida a Dios y aceptamos que lo que Él dice es verdad, entonces Él empezará a revelarnos los secretos del reino para que nosotros en realidad seamos más que vencedores. Y no sea la frase que solemos decir cuando estamos haciendo guerra espiritual. Nuestra verdadera guerra es hacerle frente, ¿verdad?, a 4 frentes con los que tenemos que pelear. En el reino de los cielos nosotros tenemos 4 frentes para pelear. El primero de ellos es contra el enemigo. El segundo de esos frentes es contra el mundo y su sistema. La tercera o el tercer frente con el que nosotros peleamos es contra el pecado. Y el cuarto frente con el que nosotros peleamos es con nuestra propia carne. Y estos 4, si ustedes lo leen bien, la destinación que tienen según el sistema o el reino de los cielos es la muerte. Ninguno de ellos va a ser redimidos. Y si nosotros nos apegamos a ellos, vamos a perecer junto con ellos. El Señor vino a destruir al mundo. Por eso la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero por qué? Porque vivimos en el mundo. Padre, yo oro por ellos. Yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero Él vino a enseñarnos cómo hacer para protegernos del mal. ¿Por qué? Porque el mal es el enemigo, es el mundo y su sistema, es el pecado y es la alianza que el hombre hace con el mundo, que es lo que nosotros conocemos como la carne. Esas cuatro o esos 4 frentes de batalla tenemos que pelear contra ellos con varias herramientas que el Señor nos da. Nosotros peleamos en el reino de los cielos, no con armas terrenales. La Biblia dice, porque tu lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra ¿qué? Contra huestes y potestades de las tinieblas, contra gobernadores que se mueven en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra carne. Entonces, ¿contra qué es nuestra lucha? Ya lo hemos visto. Son 4 frentes que tenemos. ¿Y con qué armas vamos a pelear? Tenemos el nombre de Jesucristo. Nosotros peleamos en el nombre de Cristo. Nosotros peleamos con la palabra, que es la espada de doble filo. Nosotros peleamos con la sujeción. Nosotros peleamos con la fe. Nosotros peleamos con la obediencia. Son armas espirituales, no son armas terrenales. Amén. Si nosotros nos equipamos con esa armadura, vamos a ser más que vencedores y vamos a vencer al mundo. Entonces Él, tomando solamente una parte que es la económica, el Señor dice, no se dejen seducir por lo que el mundo está haciendo. El Señor no vino a implantar su reino sin un método. El Señor tiene una metodología superior a toda metodología humana, porque no pertenece a este sistema. El Señor pelea con una metodología celestial. Ahora, en esta época, está de moda un método, ¿verdad?, que se aplica en psicología. En psicología clínica aplican algo que se llama bioneuroemoción. La bioneuroemoción afecta el cerebro y las emociones. Persigue a través de la confluencia de varias disciplinas que el hombre sea capaz de aceptar que todo lo que está sucediendo a su alrededor, él ha participado. Que salga de esa posición de víctima y ocupe una posición de poder. Entonces, si la bioneuroemoción es capaz de lograr esto en esta época, hace más de 2000 años, el Señor comenzó a aplicar una metodología que no solamente toca nuestras emociones, sino que es capaz de vivificar nuestro espíritu.
porque con las emociones no somos capaces de tener el poder suficiente para poder pelear estas 4 batallas que nos gastan toda la vida. En ellas nos pasamos toda la vida. Y el Señor dice, miren, les voy a enseñar nuevas maneras. Yo no vine a ser el rey de los judíos como cualquier rey terrenal, porque tendría que tener las mismas armas que el mundo tiene para poderle hacer frente. El Señor rompió con todo molde. El Señor rompió con toda la tradición, con la religiosa, con la económica, con la moral, con la social, con la filial incluso. El Señor enseñó cosas que eso, o sea, solamente aceptar de que nosotros tenemos que amar a los enemigos es una cosa loca. Solamente a Él se le puede ocurrir. Por eso es que Pablo dice, es que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. ¿Por qué? Porque Pablo fue tomado en el espíritu, viajó y vio lo que el Señor le mostró y entendió de qué se trata todo lo que Jesús quería hacer. Y la predicación de Pablo es para los gentiles. La predicación de Pablo fue la continuidad de lo que Cristo fue y empezó a hacer en Galilea de los gentiles. Pedro se fue a otro grupo de personas, pero finalmente de ambos hizo uno solo que se llama la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en la cabeza es donde están todas las instrucciones. Cristo es el cerebro de la iglesia. De manera que cuando Él dice, es por aquí debe tomar el camino la iglesia. Amén. Ok, sigamos entonces. Estas verdades que el Señor utilizó es lo que yo en lo particular les llamo verdades de choque. Ustedes saben que el Señor nunca hizo terapia. Oh Señor, hoy vengo a la segunda sesión para que me digas, mira, estoy en una depresión tremenda. Entonces, bueno, ven mañana y yo te doy una terapia de bioneuroemoción. Y al día siguiente, Señor, no he podido superar mi tristeza y mi depresión. Bueno, ven mañana nuevamente y seguimos la segunda sesión. ¿Ustedes se imaginan eso? Las verdades del Señor eran directas, son difíciles de aceptar. Los discípulos le dijeron, Maestro, tus palabras son muy fuertes. Si sigues predicando así, ¿quién las va a aceptar? Y el Señor, ¿qué les dijo? Señor, se está yendo toda la gente. Y el Señor no era muy de sobar, muy de, ay, que vamos a bajarle el tono. Estos días veía un meme que decía, nosotros estamos frente a una sociedad débil, tan débil que no se le pueden decir las verdades, porque tenemos temor de que se sientan afectadas. Y yo dije, es verdad, cuando nos dicen las verdades nos duelen. Y el Señor iba directo al blanco y los discípulos quisieron corregirlo y el Señor dijo, ¿se quieren ir ustedes también? La puerta está abierta. De choque, el Señor tenía unas verdades de choque, esa era su terapia, de choque. Y nosotros le hemos venido como perfilando, como más suavecito, un poco más suave, y nos hemos ido alejando de la manera como Cristo predicó. Yo creo que si Cristo lo hubiese buscado suavecitos, por ahí hubiese empezado. Pero el Señor siempre es directo. ¿Por qué? Porque esa es la manera que Él determinó que era. Ahora, no estoy diciendo que sea agresiva, ofensiva contra la persona. Cuando Pedro le dice al Señor, Señor, por favor no vayas a la muerte. El Señor no le respondió a Pedro, Pedro, ¿qué te pasa? Ya no te expliqué que yo vengo a morir por todos para salvación de la humanidad por causa del pecado. Pedro, ven acá y nos sentamos aquí debajo de este árbol, de este sicomoro, y yo te explico. No, el Señor, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás.
¿Por qué? Porque ve la realidad espiritual, porque los ojos espirituales del Señor estaban abiertos. Pero Pedro no se sintió mal, entendió que le había dado paso al enemigo para evitar la gran, pero la gran tarea que el Señor tenía: vencer a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario. Así que el Señor sigue adelante y completa su misión. Entonces, a la vez que el Señor está enseñando estas verdades en el campo económico, porque también comienza a aplicar otras verdades en otros campos, está haciéndole la guerra frontal al enemigo. Pregunta: ¿alguien se dio cuenta en esa época que el Señor estaba haciendo guerra espiritual? Nadie, ¿verdad? Pero estaba haciéndole la guerra frontal a Satanás, derribando los cimientos y las estructuras de este mundo que nos está oprimiendo, este mundo que nos está afligiendo. Y como decía Juan Andrés ayer, tiene poder sobre nosotros hasta que nosotros rompamos ese poder que tiene. Cuando nosotros respondemos al poder del mundo con el poder de Dios, el poder del mundo es vencido. Amén. De manera que tiene poder sobre nosotros hasta que el poder de Dios se impone sobre el reino del mundo y de su sistema. El Señor no permite y no ha permitido nunca más que nosotros seamos destruidos. Él vino para darnos la salvación. Amén. Y estaremos en el mundo hasta que Él lo decida. Pero tenemos que aplicar las estrategias que Él nos ha hablado. Ahora, ¿por qué Jesús hablaba así? Nunca antes nadie le había hablado así a la gente. Sencillo, porque la luz no había llegado. La luz era el lugar de las más densas tinieblas espiritualmente. Dice la Biblia que el Señor tuvo compasión de las multitudes. ¿Por qué? Porque andábamos nosotros representados en aquellos gentiles y en los que no conocían de la palabra, andábamos errantes como ovejas que no tenían pastor. Pero ahora nosotros tenemos pastor. La Biblia dice, Salmo 23, lo repetimos: el Señor es mi pastor. Lo volvemos a repetir: nada me faltará. Podemos decir: nada me faltará. Nada me faltará. Esa verdad, ¿cómo la hago yo realidad en mi vida? ¿Cómo entiendo yo que nada me va a faltar si mi nevera está vacía? ¿Cómo voy yo a entender que nada me va a faltar si no tengo con qué llevar a mi hijo a determinada, no sé, colegio, universidad, etcétera? Cuando hablo con los jóvenes, pregunta uno: ¿y dónde estás estudiando? Ellos dicen: este semestre no estoy estudiando. Y uno dice: ¿y estos papás cómo estarán sufriendo? Porque no tienen. ¿Qué papá no va a querer que sus hijos estudien? Pero el sistema del mundo en Colombia es que la educación es un negocio. Aquí no prima la educación como educación. Vamos a educar, vamos a instruir, vamos a ayudar. No, aquí es entre mejor sea más alta y nos sentimos afligidos, ¿cierto? Oprimidos. Eso es el mundo, eso está haciendo el mundo con nosotros y nosotros queremos darle la estatura al mundo y a veces no tenemos y estamos afligidos. Y hermanos, y no son solamente a que yo también he estado ahí en ese papel y esa palabra es para mí también. ¿Por qué? Porque hay veces que quiero tener, el enemigo sale con un nuevo sonajero y todos corremos y queremos tener el nuevo sonajero. Sale el celular, sale el nuevo diseño de la casa, sale un nuevo conjunto residencial, sale el carro, sale el nuevo modelo de la ropa, el del bolso, el de los zapatos, qué sé yo, el colegio, lo que venga, ¿verdad? Y hay unos versículos que a mí me llaman mucho la atención.
Vamos a buscar Primera de Timoteo, José, 6 del 7 al 11. Yo voy leyendo para ganarle tiempo al tiempo. Dice Primera de Timoteo 6 del 7 al 11. Porque nada hemos traído al mundo. ¿A dónde? Así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Invoquemos el nombre del Señor. Oh Señor Jesús. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el ¿qué? El amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Esas son palabras de Pablo a Timoteo. Le dice, mira, te voy a dar unas instrucciones. Cuando ya estés allá en aquel lugar y yo no esté contigo, te voy a pedir el favor de que no caigas en el lazo de querer hacer dinero. Si nosotros los siervos de Dios tenemos con qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos seguros. Es una estatura espiritual alta. La estatura espiritual de Pablo, de Timoteo, de Pedro, de cada uno de los discípulos fue una estatura alta. Pero la palabra no está escrita solamente para Timoteo. Ahora, es una carta que Pablo le manda a Timoteo. Sin embargo, la carta que fue rescatada en una oportunidad y que fue puesta bajo el conocimiento de hombres que estaban organizando este libro, se consideró que tenía verdades doctrinales que merecían estar en este libro que hoy conocemos como la Biblia. Esas verdades Pablo se las estaba dirigiendo a Timoteo en una carta muy personal. Ahora nosotros la conocemos. No dice nada diferente de lo que Cristo estaba enseñando cuando comenzó a predicarle a los gentiles que vivíamos en las más densas oscuridades espirituales y presos de las tinieblas. Amén. ¿Dónde tenemos que hacer nosotros tesoros? ¿Dónde? En el cielo. ¿Y cómo hacemos esos tesoros? ¿En qué consisten esos tesoros en el cielo? El Señor no explicó allí cuáles eran los tesoros, ¿o sí? De pronto yo no lo leí, de pronto está. Pero ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? Vamos a mirar un pasaje, Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 10. Yo les voy adelantando algo. Es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25, del 1 al 10. En este versículo, en estos versículos, a los que no tienen la palabra a la mano, mírenlo acá al frente, dice: entonces el reino del cielo, en otros dice el reino de los cielos, será como 10 damas de honor. Vaya, esta es una versión. ¿Qué versión es esta? Podríamos buscar la versión Reina Valera. Esta dice 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Siguiente. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente, esta dice que era de oliva, aceite de oliva en sus lámparas. Pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. No es extra virgen,
aceite de más. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. ¿Y quién era el que gritaba? Ahí hay un secretico. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras: por favor, diga conmigo, dennos, regálennos, préstennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las sabias contestaron, por eso son sabias. Pero las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Siguiente. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Punto. ¿Qué fue lo que hicieron las sabias? No, yo no les puedo regalar, no les podemos regalar. Vayan y compren. Vayan y compren. ¿Qué tenían que comprar? ¿Qué está tipificando el aceite? Nosotros en esta tierra todavía tenemos sombras y figuras. Aún tenemos símbolos. No todo está abierto. Tenemos que escudriñar. Tenemos que orar y pedirle al Señor: revélanos. ¿Qué quieres decir? La parábola dice que hay que comprar aceite. Y eso de comprar aceite no es otra cosa que pagar el precio para que el Espíritu Santo, que nos es dado porque no lo podemos comprar, porque al Espíritu Santo no lo podemos comprar, porque no podemos pagar el precio para que el Espíritu Santo esté en mí, sino que la palabra dice: y en los postreros días derramaré. Es decir, que nos van a dar todo sin reserva del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos pagar el precio, para que Él pueda permanecer en nosotros. Ese es el precio que tenemos que pagar. ¿Y qué clase de precio pagamos? Simplemente haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Si Él nos dice por aquí, por acá. Si Él dice por ahí no es, por ahí no es. Pero me duele, pero yo quiero, pero me hace falta. Entonces, cuando pagamos ese precio de obediencia, el Espíritu Santo permanece en mí. Amén. Y ese es un precio que tengo que pagar. Tengo que comprar aceite. Diga conmigo: tengo que comprar aceite. Tengo que pagar el precio para que el Espíritu Santo permanezca en mí. Vamos a mirar otro pasaje que está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17 al 19. Apocalipsis 3, 17 al 19. Este es un pasaje donde el Señor le está hablando a una iglesia en especial. Apocalipsis 3, 19. Ok. Yo sin lentes, como que ese es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Este mensaje aquí dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Siguiente. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, vamos a decirlo en voz alta, compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y para que compres, dice en otra versión, colirio para tus ojos para que veas. Miren las inversiones en este reino.
¿Qué vamos a comprar en este pasaje? Oro refinado. ¿Saben ustedes qué tipifica el oro refinado? A Cristo. ¿Y qué vamos a comprar a Cristo? No lo podemos comprar, sino que tenemos que pagar el precio para que Cristo permanezca en nuestros corazones. He aquí, ¿verdad? A una iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. El precio que vamos a pagar para tener oro refinado es para que la presencia de Cristo permanezca en nuestras vidas. Amén. Aparte del oro refinado, vamos a comprar vestiduras blancas. ¿Y qué tipifican las vestiduras blancas? La santidad. ¿La qué? Las acciones justas de los santos. Esas son las vestiduras blancas. Miren las inversiones del reino de los cielos. Y además de todo tenemos que pagar el precio. ¿Para qué? Para comprar colirio. Colirio. ¿Qué es el colirio? Colirio era un líquido, ¿verdad?, que se untaba en los ojos enfermos para que la legaña que se formaba allí y que no dejaba ver, actuara el colirio como un antiséptico, quitara la infección, entonces se podía ver. Cuando Él está en nuestro interior, podemos oír y podemos ver. Por eso Jesús le hablaba como le habló a Pedro. Por eso Jesús le hablaba como le hablaba a los fariseos. Sabía lo que ellos pensaban, sabía lo que querían decir. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor estaban abiertos. Porque hay un pasaje el pasaje está en Oseas. Se me fue. Porque me ha enviado el Señor a dar libertad a los cautivos, en Isaías, a dar libertad a los cautivos, apertura a los que están en la cárcel, a los cojos, ¿verdad? Los cojos saltarán, los ciegos verán, los sordos oirán. Ahí hay dos pasajes que están mezclados, pero eso es lo que está haciendo el Señor. Ha venido a traernos luz para que veamos. Ha venido a traernos vestiduras blancas para que nuestras acciones cada día cambien, que paguemos el precio para comprar oro refinado, aceite. No nos está pidiendo el Señor otra cosa. Cuando diezmamos y ofrendamos, lo que estamos haciendo son acciones justas. Lo que estamos haciendo es sembrar para que el reino de los cielos siga avanzando. En esta iglesia en particular, que es una iglesia local, se invierte ¿para qué? Para que tengamos un lugar adecuado para podernos sentar, para poder ayudar, para que la palabra siga corriendo en este lugar. Es bueno, ¿verdad? Son acciones que son justas, aparte de que es una acción de obediencia. Entonces, el Señor, cuando nos está pidiendo que compremos aceite, nos está diciendo es: no vivan una vida sin el Espíritu. ¿Quién querrá vivir una vida sin el Espíritu Santo? ¿Qué cristiano querrá avanzar sin la presencia del Espíritu Santo? Dice la Biblia en el libro de Samuel que cuando David fue ungido con el aceite, ¿verdad?, que llevaba en el cuerno Samuel, dice que la presencia del Espíritu Santo comenzó a habitar en él. Y comenzó a habitar en él desde antes de que él fuera rey de Israel. El Espíritu Santo nos instruye, nos capacita, nos equipa. Dijo el Señor: hay muchas cosas que les quiero decir, pero ustedes no me las entenderían ahora. Pero cuando el Espíritu Santo venga, Él les revelará toda la verdad. Para eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. El aceite también tipifica sanidad. La Biblia, cuando habla acerca del buen samaritano, dice que el buen samaritano curó las heridas del que estaba herido en el camino
untándole aceite y vino. ¿Y qué tipifica el aceite? El Espíritu Santo sana nuestras heridas. El Espíritu Santo le interesa si yo estoy afligida, si yo estoy deprimida, si yo estoy triste. El Señor nos ama, Él nos trata. Si bien es cierto que a veces nos corrige, también tiene su tiempo para amarnos, para apapacharnos, para consentirnos, para decirnos: mira, yo sé que estás en el mundo, yo sé que necesitas el dinero, pero no te preocupes primero por el dinero. Preocúpate primero por el reino de los cielos, porque Él va a venir como una añadidura. No entres en la codicia, que eso no sea lo que te quita el sueño, que eso no sea lo que te motive en las mañanas para vivir, para levantarte, porque el día que no lo tengas vas a sentir una dura depresión. Sí, nosotros vamos a tener aflicción, el Señor lo sabe, pero confiemos, el Señor ya ha vencido. Amén. ¿Y para qué recibimos también y para qué queremos comprar aceite que tipifica el Espíritu? La Biblia dice que el Espíritu que nos ha sido dado es espíritu de poder. ¿Para qué? Para vencer la cobardía. A veces estamos temerosos de hablar, de creer, de batallar, de continuar, pero el espíritu que tenemos es el mismo espíritu que estuvo en Cristo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Para todos aquellos que están oprimidos, cansados, afligidos, codiciando tal vez un poquito más, queriendo un poquito más para completar la felicidad. A ustedes y a mí, el Señor nos dice: descansen primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo sé de qué cosas tienen ustedes necesidad antes de que me las pidan. Oren. El Señor dice: quieren tenerlas, oren. ¿Qué es lo que está pidiendo? Acérquense a mí, vengan a mí, porque yo soy el dueño del oro y de la plata. No es que el Señor nos está llamando para que vivamos como algunos imaginan. No es que nosotros prediquemos un evangelio distinto. No, sino que nosotros predicamos un evangelio donde Dios sí quiere prosperar a su iglesia, pero la va a prosperar así como prospera su alma. El Señor está buscando sanar nuestra alma para que así como prospera nuestra alma, nosotros podamos prosperar. Dijo el salmista: Señor, no me des tanto que yo me olvide de ti, ni tampoco que yo reniegue de ti. Entonces, en la justa medida en que va avanzando mi alma, yo voy recibiendo. Porque hay cristianos que tienen abundancia de riqueza, habrán avanzado. A cada uno el Señor nos da de acuerdo a nuestras capacidades. Amén. Tiene que ver con nuestras capacidades, pero Él ha venido también para capacitarnos. Lo vimos con David, Él lo capacitó y llegó a ser el rey de Israel. Capacitó también a José y llegó a ser gobernador de Egipto. Y cerramos con este versículo que está en 2 de Corintios 10:46. Y con esta palabra, hermanos, cerramos. 2 de Corintios 10:4-6. El Señor vino a entregarnos unas armas para ser más que vencedores. Amén. 2 de Corintios 10 del 4-6. Vamos toda la iglesia. Yo los invito a que la digamos todos juntos. Amén. Con esto vamos a vencer. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Sometámonos a la obediencia a Cristo y peleemos nuestras batallas. ¿Cuáles son nuestros 4 frentes de batalla?
el enemigo, el mundo y su sistema, el pecado y la carne. Pero vamos a pelearla con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La vamos a pelear con la espada del Espíritu. La vamos a pelear con fe y la vamos a pelear con obediencia. Así vamos a ser más que vencedores. En esta parte puntual de las finanzas tenemos instrucción. Que el Señor nos bendiga a todos y nos siga dando sabiduría. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a